Aleluya. El apóstol Pablo escribió esta primera de Corintios, esta carta. Y nosotros ya de antemano sabemos que Pablo era fariseo, explicado por él mismo. Pablo era conocedor de la ley y era cumplidor de la misma más que muchos. Pablo era judío de la tribu de Benjamín. Y se cree que su nombre de Saulo estaba relacionado con aquel líder de esa tribu y rey, el rey Saúl. Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, un prominente maestro de aquellos tiempos, enseñadores de la ley. Fue perseguidor de cristianos, buscaba cartas en el concilio para perseguir y apresar a los cristianos. Muchos creen que Pablo estuvo presente en la muerte de Esteban y que consintió en dicha actividad. Provenía, se cree, de una familia adinerada, posiblemente hacedores de tiendas, y era también ciudadano romano heredado de su padre. La ciudadanía romana en aquel tiempo, si usted quería adquirirla, costaba alrededor de 1 año y pico de trabajo en lo que era salario. Pero se cree que él la heredó de su padre, porque ser ciudadano romano en aquel tiempo no era cosa sencilla, significaba cierta distinción, cierto nivel social y cierta posición económica, porque no todo el mundo tenía derecho a ese privilegio, ya que no podía ser latigado y tenía apelación si era condenado en algún juicio. Es decir, que ser ciudadano romano no era poca cosa. Este era Pablo. Gloria a Dios. Me llama la atención que Pablo escribe 13 de los libros que constituyen el Nuevo Testamento. Todos sabemos que tiene 27. Él escribió 13, alrededor de 13. Porque el libro de los Hebreos, hay algunos que creen que él tuvo que ver también, o algún discípulo de él. Pero como no se ponen de acuerdo todavía, no podemos mencionarlo como que fue él. De manera que Pablo también es considerado como el apóstol de los gentiles. Fundó tantas iglesias, gloria a Dios, que es merecedor de este título, apóstol de los gentiles. Gloria a Dios. Tuvo un encuentro con el Señor Jesús. A partir de ahí, la existencia de este hombre cambia. En ser un legalista y perseguidor de cristianos, se convierte entonces en alguien que es guiado por la gracia en lugar de por la ley, y en vez de ser perseguidor pasa al grupo de los perseguidos. Es decir, la convicción, la educación, el nivel social, el nivel económico, todo lo de este hombre es transformado cuando tiene un encuentro con el Señor Jesús. Al igual que Pablo, todos nosotros hemos tenido una educación secular, una educación espiritual, una educación familiar, pero cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesús, se supone que las cosas cambian. Y digo se supone porque el espíritu a la verdad está dispuesto. Y no voy a decir, pero la carne es débil, porque puede sugerir como una rendición a nuestra condición, y no podemos rendirnos a nuestra condición.
sino que tenemos que procurar cada día acercarnos a Dios para poder alcanzar el trono de la gracia. Mucha gente ignora que santidad es alejarse del mundo y acercarse a Dios. Mucha gente percibe la santidad como un estado mental en el cual yo todas las cosas que llegan a mi mente humanamente las rechazo, pero la santidad tiene que ver con apartarse del pecado y acercarnos a Dios. Ahora bien, nadie puede acercarse a Dios si no se aleja del pecado, porque el pecado es lo que causa la división entre Dios y el hombre, de manera que nadie puede persistir en el pecado y creer que se está acercando a Dios. Esto ocurrió en el inicio de los tiempos en el libro de Génesis. Ciertamente morirás. La serpiente engañó a la mujer y le dice, e imagino yo que cuando Eva come y le da a su esposo y no muere, quizás momentáneamente se perdieron, mentalmente, quizás se equivocaron y dijeron, pero ve acá, lo que la serpiente nos dijo a nosotros era cierto, de que íbamos a comer y no nos íbamos a morir, porque míranos aquí donde estamos viviendo y coleando, bendito sea el nombre de Dios. Sin embargo, sabe la serpiente, mas no sabía Adán y Eva que estaban muertos espiritualmente, porque el pecado mata espiritualmente. El pecado es lo que constituye la separación entre el hombre y Dios. Por eso cuando el Señor Jesús va a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, esto se llama redención, esto se llama remisión de pecado, esto se llama que hay una deuda que el Señor Jesús pagó y somos absorbidos de esos pecados y ya estamos limpios por la sangre del Señor Jesús. Como Jesús absorbe sobre sí mismo todo el pecado de la humanidad, usted y mío, entonces somos reconciliados con Dios nuevamente. Eso es lo que dice el libro de los Romanos, que como un hombre pecó y por un hombre entró el pecado al mundo, así mismo por un hombre entró la salvación. Adán peca, Jesucristo nos liberta del pecado. Amén. De manera que el pecado es el mayor obstáculo que nosotros podemos poner entre Dios y nosotros. Cada vez que pecamos, nos alejamos de Dios. Cada vez que desobedecemos, establecemos una distancia entre Dios y nosotros. Ahora bien, el vínculo que nos une a Dios tiene nombre. ¿Cómo se llama? Ustedes lo saben. Lo que pasa es que a veces tienen miedo, pero lo saben. Nosotros sabemos que el vínculo que nos une a Dios es ¿quién, Elizabeth? El Espíritu Santo. ¿Verdad que lo sabía? El Espíritu Santo que nos anhela celosamente. Bendito sea el nombre de Dios. Lo dice Proverbios 28 que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y cuando hablamos de pecado encubierto, a veces nos vamos donde David, que trató de encubrir el propio, y sobre él y su familia entonces vino una condena. Pero el mensaje no va por ahí, no va por David. Gloria a Dios. Pablo, conociendo muy bien la cultura y las cosas sociales y los deportes que se practicaban en Grecia, conocía todos estos lugares, a Grecia y todas esas iglesias que fundó en Asia Menor. Tenía conocimiento de todo lo que acontecía y las ciudades griegas eran muy deportivas. Amén. Por eso en el 25 él dice que todo aquel que lucha, porque se practicaba lucha, se practicaba deportes. Y como es a los corintios que él está hablando, entonces Pablo tiene que hablarle en un lenguaje que ellos conocieran para que pudieran comprender el mensaje. Y dice que todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo
está haciendo una referencia, estableciendo una relación en lo que es la vida del cristiano con estos deportistas. Pablo está diciendo que así como estos deportistas tienen una estricta vida, tienen procedimientos para llegar a la meta que ellos quieren, que es la corona corruptible, el reconocimiento de los hombres como el número uno, el galardonado porque ganó esa carrera o esa lucha, gloria a Dios. Pablo dice que ellos se abstienen. Abstenerse no es más que cuando algo está disponible, pero cuando usted de su propia voluntad sabe que no le conviene y no lo toma. Eso es abstenerse. Tú tienes un plato a la mesa, eso está disponible para ti, pero tú sabes que estás muy lleno. Tú sabes que si sigues comiendo te va a hacer daño. Entonces, como usted sabe que le va a hacer daño, usted dice, no, aunque está ahí, yo no lo voy a tomar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pablo hace la referencia con el deporte, pero al cristiano le estás diciendo, tú tienes que abstenerte. Porque aunque algunas cosas son lícitas a la vista de los hombres, no todas convienen. Amén. Hay muchas cosas que el hombre no condena, pero al hombre lo llevan al infierno. Hay muchas cosas que la sociedad lo ve bien, pero ante Dios está mal. ¿O no es así? Porque en estos tiempos a lo malo se le está llamando bien y a lo bueno se le está llamando mal. Entonces, cuando el mundo te alaba, hay que revisarse porque tú le estás siendo agradable. Cuando el mundo te aplaude y te reconoce, tenemos que abrir los ojos, porque es que estamos cuadrando con ellos, estamos caminando con ellos. Jesús le dijo a sus discípulos que en el mundo íbamos a ser aborrecidos. Entonces el que camina con Dios será aborrecido del hombre. Cuando el hombre te esté alabando, quizás es que estás un poquito descuidado de Dios. Cuando los hombres nos están piropeando, habrá que preguntarle a Dios si también merecemos piropo de parte de Dios. Porque el piropo del hombre es reconocimiento del hombre. Pero a Jesús tenemos la posibilidad de agradarle. Cuando fue bautizado y descendió el Espíritu en forma de paloma, Él dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué es la complacencia? Es un estado de bienestar, es un estado de conformidad. De manera que cuando Dios dice que tiene complacencia en Jesús, es porque Jesús llenaba las características y las cualidades del corazón de Dios. Entonces, cuando tú agradas al Señor, es porque tú estás llenando las expectativas del Señor Dios, así como Job, así como David, finalmente, que Dios se sintió agradado de ellos. Y así también como Abraham. El cristiano, de acuerdo a 1 Corintios 9:25, debe de abstenerse, debe de preservarse. Algo me llama la atención, el verso bíblico que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. En el libro de Judas habla de que cuando el arcángel contendía por el cuerpo de Moisés, no profirió palabra ni juicio de maldición, sino que el Señor. Y algo también me llama la atención, que en un momento está Jesús reunido con sus discípulos y le dice, vámonos, porque el príncipe de este mundo viene y él no tiene nada conmigo. Le dejó el lugar al diablo. Y entonces dirá, ¿cómo hacer que Jesús le fue? Sí, hermano. Lo que sucede es que Jesús manejó las tentaciones que Satanás le puso, lo manejó con la palabra. Satanás se irá cuando obedezcamos a Dios. Satanás no se va con palabras. Satanás se va con obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, no hay diablo que se pueda interponer. Cuando tú obedeces a Dios, no hay designio ni carta que esté en contra de tu vida, en contra de tu familia. Todo eso será anulado porque Él
acta de los decretos que no sea contraria. Hizo tantas cosas el Señor Jesús en esos 3 días antes de resucitar. Hizo tantas cosas maravillosas. Gloria a Dios. No es con palabra. En una ocasión tuvo que decirle a sus discípulos: ese género no sale sino con ayuno y oración. Hay niveles en el enemigo. Hay principados más poderosos que otros, y eso usted lo sabe. Pero ¿qué acontece? Que Satanás huirá de nosotros cuando hayamos resistido las tentaciones. Cuando nos abstengamos de muchas cosas, la gloria de Dios reposará sobre nosotros y Satanás no se podrá acercar por donde nosotros estamos. Pero no es con palabras, hermano. En una ocasión me comporté con algunas personas que quien lo ve a simple vista pudiera decir: ah, pero usted es defensor de Satanás. No, defensor no, porque yo le dije: no insultes al diablo, no insultes, no le insultes. Es que usted no tiene que insultar a Satanás, usted tiene que obedecer a Dios. Basta. No profirió palabra ni juicio de maldición. ¿Qué significa? Que no hubo una palabra de compuesta ni atropellante. Tiene que ver con obediencia, no con palabra alta. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y bueno, al menos dijo en el nombre de Jesús. Te reprendo por la palabra. En toda reprensión, si es que se va a hacer y Dios lo manda, tiene que darle el nombre de Jesús. Porque es en ese nombre que todas las cosas se van a sujetar. Entonces hay quienes reprenden con sus propias condiciones. Amén. El cristiano está llamado a no tomar todas las cosas. El cristiano está llamado a ser selectivo con las cosas que consume, con las cosas como vive, con las cosas que frecuenta, con las cosas que habla, con las cosas que piensa. Y si algo no está bien, nuestro pensamiento, entonces deben ser sometidos a los pies de Jesús en obediencia. Pablo observaba a estos deportistas y él veía una forma estricta de vida. Óyeme, no pasan a la noche, no comen cosas raras que le alteren el cuerpo, se entrenan con regularidad. El cristiano debe entrenarse con regularidad. Los ejercicios que hace el cristiano, y nosotros todos sabemos cuáles son. Vemos que esos deportistas se levantan todos los días a las 6 de la mañana y corren por 2 horas. El cristiano debe hacer cosas también todos los días. No comen todas las cosas, sino cosas que van de acuerdo a su propósito. Tenemos el propósito de llegar al cielo, pero a veces vivimos comiendo cosas que no nos van a llevar al cielo. ¿Por qué debemos abstenernos para poder alcanzar esa corona que, aunque ellos tienen ese sistema estricto, pero esa corona, ese reconocimiento de hombre es corruptible, pero la corona que nosotros estamos buscando es una corona incorruptible? Gloria a Dios. Pablo, con todos estos galardones, dice que así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no anda dando palitos a ciega. Su vida está conformada y se basa en criterios bíblicos bien fundamentados por los cuales vive. Hay personas que viven de acuerdo a lo que escuchan y de acuerdo a lo que le dicen. Pablo dice aquí que él no vivía así. Él dice: no como a la aventura, de esta manera corro, no como quien golpea el aire. Hay una plena convicción, hay una seguridad de lo que él estaba haciendo. El mensaje es también para nosotros. Debemos estar plenamente seguros de nuestras convicciones.
para que ningún viento apóstata nos pueda mover de nuestras creencias. Bendito sea el nombre de Dios. Para que nada nos pueda mover de esa verdad de Dios en la cual hemos sido instruidos. Por eso, no es cuestión de doctrina la salvación, es cuestión de la palabra. Y me ha llamado la atención hablar el día de hoy de Pablo, porque en Pablo se observa, en todos sus libros, se observa una unidad. Hay una coherencia en el discurso. Usted busca todos los escritos de Pablo y se dará cuenta que todas tienen algo en común. Amén. Segunda de Timoteo 4 dice: he acabado la carrera, he guardado la fe y ha peleado la buena batalla. Aquí él sigue hablando de deporte y de cuestiones físicas, de manera que coordina con Primera de Corintios. Y una de las cosas por las cuales se cree que él fue el que escribió Hebreo, porque en Hebreo también habla de carrera. Ese es uno de los puntos a tomar en cuenta. Entonces hay una unidad en Pablo. Hay una coherencia, bendito sea el nombre de Dios, en la literatura de Pablo. Nosotros tenemos que ser coherentes. Nuestras convicciones deben estar bien arraigadas en el Evangelio de Jesucristo. Y tenemos que ser coherentes. Quien no es coherente no puede predicar. Porque su mensaje puede que no sea recibido. El que va a exponer la palabra tiene que ser coherente. Pablo dijo que todo lo tenía por basura, que todo el conocimiento humano, que para él nada de eso tenía ningún tipo de valor. Pero cuando usted observa la vida de Pablo, se da cuenta que se dedicó al Evangelio 100%. Y cuando él hace la defensa de su ministerio apostólico, usted se dará cuenta que aunque lo acusaban de tomar ventaja y privilegio de su condición de evangelista, él dice que de nada de eso tuvo provecho para no ser obstáculo a los demás. Pablo se sacrificó a favor del Evangelio. Y aunque tenía el derecho, porque él dijo: ¿qué es que si tú siembras lo espiritual coseches algo de lo material? Y más para abajo el que dice: ¿acaso no dicen las escrituras que el que trabaja en el altar coma del altar? Pero él no hizo nada de eso. Más bien reunía cosas para enviar a los santos de Jerusalén, aquellos del pueblo de Dios que estaban en aquel lugar. Entonces hay una concordancia en Pablo. Pablo renunció al hecho de ser fariseo, al hecho de tantos niveles legales de aquellos tiempos, a ese nivel social. Pero más para adelante usted encuentra este Pablo humilde, sencillo, que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Y este mensaje es para todo el que expone la palabra. Tienes que ser coherente. No se vale que expreses una cosa por la boca y con las acciones mostremos otra. No se vale en Dios. Porque Dios escudriña lo más íntimo de nuestro ser y sus ojos están colocados en nuestros corazones. No se vale que tú prediques una cosa y hagas otra. No se vale en Dios. Hay que luchar legítimamente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Dice: sino que golpeo mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo
Alguien que lea como la carreta, ya ha leído libros de la Biblia, gloria. ¿Y qué ministro a tu vida? Déjame pensar. Ahí sale. Es verdad. Leí las escrituras. Fíjese, sino que golpeo mi cuerpo. No estamos hablando de una mutilación. No estamos hablando de que usted, para que esta carne no obedezca, déjame pasar una gilet. Obedece, carne. No estamos hablando de eso. Pablo habla de que se abstenía de cosas que quizás tenía por delante, de ocasiones de pecar, pero que él no le daba la oportunidad a la carne de que lo hiciera. Se abstenía literalmente de las cosas que a la carne le agradan. Y cuando él dice, sino que golpeo mi cuerpo, en realidad lo que está diciendo es golpeo mi carne. Bueno, pero es lo mismo. No estamos hablando de carne que se pudre a los 3 días. Estamos hablando de carne como la condición que tenemos, que es contraria al Espíritu y que nos aleja de Dios, pero que es amiguita del pecado. Porque la carne, no sé si nos hemos dado cuenta, que la carne se lleva mejor con el cuerpo que con el espíritu. ¿Quién se ha dado cuenta de eso? Porque cuando hay cosas espirituales, la carne está como medio renuente. Pero cuando el cuerpo y los deseos la invitan, no podemos decir hombre ni una vez. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces sabemos que la condición carnal está más inclinada al pecado que a la santidad. Y por eso es que él dice, yo golpeo mi carne. O sea, me golpeo a mí mismo, mi condición. Por eso le decía al inicio que la santidad no tiene que ver con nosotros. La santidad tiene que ver conmigo y con Dios. Porque hay gente que cree que se puede santificar atribuyendo pecado y observando el pecado de los demás. No, la santidad tiene que ver en qué proporción yo me alejo de pecar para poder acercarme a Dios. Hay gente que cree que porque yo critique a Roberto, Dios guarde, que cometió una falta, que cometió un pecado, ya yo soy santo. No, haga usted lo suyo y aléjese de pecar y deje de estar murmurando y llevando vida. Que si Roberto falló, tiene que buscar de Dios. Pero si yo me pongo a criticarlo, también tengo que buscar de Dios. Él procurará lavar su condición, pero yo debo lavar la mía. Y lo más difícil es lo siguiente. A veces Roberto se da cuenta que pecó y que falló, se arrepiente, busca de Dios y es perdonado, porque no encubrió su pecado, sino que lo confiesa y se aparta y alcanza misericordia. Pero ese lengüita, como no cree que ha fallado, sigue en lo mismo y sigue pecando. Entonces, a la carne le gusta demasiado el pecado. La carne y el pecado son amiguísimos. Andan así, bendito sea el nombre de Dios. Pero el Señor nos ha dejado el Espíritu, que nos ayuda a alejarnos de pecar para poder acercarnos al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Pablo se golpea su carne mediante la resistencia, mediante el sometimiento a Dios. Usted no puede golpear su carne si no se somete a Dios. Si no nos sometemos a Dios, no vamos a poder resistir. Gloria. Y dice, y lo pongo en servidumbre, mi carne, mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre. Otra versión dice, y lo pongo en esclavitud. Y esto es muy poderoso aquí. Esto es muy fuerte. ¿Usted sabe por qué? Porque el hecho de que alguien declare que practica y que vive en una forma, en un sistema de vida que pone a la carne en esclavitud. ¿Bajo quién está poniendo Pablo bajo esclavitud? O sea, ¿bajo quién le está poniendo esclava? Bajo el Espíritu, le está sometiendo. Entonces todos los días Pablo sometía su condición carnal al Espíritu. Por lo tanto, carnalmente no era
era libre, pero era libre espiritualmente. Porque el que es esclavo de Cristo se constituye libre para la carne. Porque la carne no tiene dominio sobre él, sino que quien tiene dominio es Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces Pablo está diciendo aquí: la pongo bajo esclavitud del Espíritu, de manera que ella no se gobierna, no hace lo que quiere, sino que tiene que someterse al Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es, que la pongo en servidumbre. Y dice: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No siendo que él, habiendo predicado tanto, fundado tantas iglesias, evangelizar todos estos lugares, después de haber que a través de él Dios trajo tantas vidas al evangelio, y que tantos se han salvado por el mensaje que Dios puso en su boca, no venga él a perderse. Por eso él sometía su condición carnal a los pies de Jesucristo en servidumbre, porque él procuraba también su salvación. ¿Sabe lo que significa eso? Que el ministerio no garantiza salvación. Aún quien lleva el ministerio tiene que procurar la santidad y la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Pablo consideraba que él se sometía porque procuraba su salvación. Es decir, la salvación de Pablo, y él lo sabía, no tiene que ver con tanta gente que aceptaron al Señor Jesús y que se convirtieron. La salvación de Pablo tenía que ver con él mismo. Pablo sabía que aunque había predicado tanto y escrito tantas cartas, si se descuidaba se iba para el infierno. Que aunque muchos hubiesen salvado a través de él, si resbalaba no iba a ver el reino de los cielos. Segunda de Timoteo 4:7: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. No sé si usted sabía que la mayoría están de acuerdo en que estas palabras son escritas poco antes de Pablo ser decapitado. Y cuando nosotros leemos esto, de cierto nos damos cuenta que esto tuvo que ser un momento crucial, porque aquí está hablando como de una despedida. Bendito sea el nombre de Dios. Y en esta despedida nos damos cuenta que Pablo tenía seguro, tenía la plena certidumbre de que había vivido conforme a Dios, y que posterior a su muerte iba a tener un encuentro con el amado. Y que así como escribió Primera de Tesalonicenses, él estaba seguro que aunque durmiera, iba a ser levantado para un encuentro con el Señor Jesús. Al final, en el libro de Eclesiastés, dice: mas el discurso final es este: teme a Dios y apártate del mal. Dice él, el final del discurso, el final de lo que podemos definir la vida del hombre en esta tierra. Como todo es vanidad, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Temer a Dios y apartarnos del mal. Para así, estando apercibido y no descuidado, con los ojos espirituales abiertos y no dormitando, estemos seguros y procurando cada día nuestra salvación. Que sepamos que cuando ocurra, nos iremos al reino de los cielos y recibiremos esa corona incorruptible, no como las coronas del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Pablo estaba seguro de su salvación, y que usted y yo en aquel día también lo estemos. Aleluya. Cuando hablaba de la unidad que reflejan las cartas de Pablo, me refería a la unidad que tiene con Jesucristo. La palabra de Dios es real. La palabra de Dios no es un mito. La palabra de Dios es coherente. Bendito sea el nombre de Dios. Porque así como Jesús también hizo una rendición de cuentas cuando dijo: Padre, consumado está, en tu mano encomiendo mi espíritu.
Él está diciendo: lo que me mandaste a hacer ya lo hice. Ahí hay una rendición de cuenta. Pablo también la hizo. Y así todos nosotros en algún día tenemos que hacer esa rendición de cuenta. Póngase de pie, amado.